La Zona Cero. Estoy convencido que el monográfico de hoy os va a interesar muchísimo porque yo creo que es el personaje histórico de moda. No sé en cuántos libros habrá podido aparecer la figura de María Magdalena. Seguro que en decenas, en cientos. Pero ¿quién era realmente María Magdalena? Porque si cogemos los datos, la documentación de la época, lo que escribieron sobre ella, pues no creo que superen unos pocos folios, ¿verdad? Todo lo que se sabe de esta mujer, acerca de esta mujer. Bueno, pues sobre el misterio de María Magdalena vamos a hablar hoy con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de apóstol. Sí. Que no de apóstola. ¿Vienes de apóstol? ¿A favor o en contra? A favor. Vienes de apóstol a favor. Sí. Bueno. Ya veremos a ver de qué a favor, pero vamos, de momento a favor. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hombre, veo que vienes vestido al uso y manera que se daba en el sur de Francia hace ya algunos 20 siglos en concreto. Sí, ya ves. Bueno, pues vamos a hablar de María Magdalena, de este extraño, curioso, enigmático personaje y bueno, pues algunas preguntas, ¿verdad?, que siempre circulan sobre ella, sobre su origen natalicio, sobre si realmente estuvo tan cerca, tan próxima a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Acaso ella era una de las protagonistas en esas bodas de Caná? Bueno, pues vamos a averiguarlo, porque es que es verdad, María Magdalena, Carlos, está ahora de absoluta moda, es un personaje vigente, ¿no? Sí, ha ocurrido a raíz principalmente del Código da Vinci, es evidente, como Sí. todo lo demás que está circulando en torno a esto. Pero en el caso de María Magdalena, a diferencia de otras cuestiones relacionadas con lo que cuenta Dan Brown en su obra, el fenómeno o el misterio acerca de si realmente hubo una relación más allá de lo que oficialmente reconoce la Iglesia entre Jesús y María Magdalena se arrastra desde hace ya bastante tiempo, porque incluso durante la Edad Media fue en cierto modo apoyada por algunos elementos que estaban vinculados, sobre todo en el occidente europeo, a legendarias tradiciones de origen pagano. En realidad, y lo has dicho tú al principio, si nos vamos a la historia, es decir, si alguien quisiera ahora mismo, por ejemplo, hacer de abogado contra alguien que, por ejemplo, propugnara la teoría de Dan Brown, intentara, con base a los textos, demostrar que no había absolutamente ningún punto por donde coger la relación de María Magdalena con Jesús más allá de lo que sabemos hoy en día, pues probablemente nos aplastaría. Porque, al igual que ocurrió con el Priorato de Sion, e independientemente que luego hay otra serie de factores muy interesantes que espero que podamos tratar hoy, se trata fundamentalmente de una gigantesca construcción del siglo XX europeo. Y poco sustento histórico. No hay ningún sustento. Cuando he dicho lo de los varios folios, Claro. ha sido enormemente generoso. Claro. Porque incluso aunque nos fuéramos a algunos evangelios apócrifos y algunas historias, realmente lo que hay es, pues directamente nada. Lo que hay es una construcción basada a través de las obras, hay varias obras, pero principalmente en el siglo XX a través de Enigma Sagrado, que empezó a desarrollar unas teorías y unas leyendas que ya existían y unas interpretaciones un poco, voy a decir exageradas, interpretaciones que se podrían discutir una a una, todas las que se han hecho para intentar justificar lo que principalmente Leighton, que hay algunos más, dice, y realmente se podría desmontar paso a paso sin ningún problema. Vamos a ver Por cierto, aquí hay un factor muy importante por el cual yo creo que ninguno de los que estamos aquí está especialmente capacitado, pero desde luego tampoco los que han sostenido la relación entre Jesús y María Magdalena, que es el problema de la traducción. Aquí sí que hay un serio problema de traducción de vocablos griegos antiguos, que son los que sirvieron para dirigir, por decirlo de una manera, hacia cierto sitio algunos comentarios que aparecen recogidos, pues, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, y algunas cosas que luego comentaremos. Vamos sobre los orígenes, sobre la raíz natal de María Magdalena, Jesús. Pues aquí parece Magdala, ¿no? El lugar de origen. Realmente el nombre es María de Magdala, y estamos haciendo referencia a un pueblo en la orilla occidental del lago Tiberíades, en Galilea, que es donde procede el apellido de Magdalena, o sea que no tiene más significado oculto que eso, ¿no? Que era de Magdala. Y bueno, y estamos hablando de un personaje de tan pocos datos históricos que, claro, nos tenemos que ir a los evangelios canónicos y alguno que otro apócrifo que después comentaremos. Así que, como hay tan pocos datos, yo creo que es el clásico personaje que primero se ha establecido en la teoría, sobre todo ya digo alrededor del siglo XX, y luego los datos se han hecho que encajen de alguna forma, ¿no? Muy forzados casi todos ellos. En algo todos coinciden y es que fue uno de los milagros de Jesús, ¿no? Sí, exactamente, porque ¿qué pocos datos tenemos de esta mujer? Bueno, pues según los evangelios canónicos, pues María de Magdala sigue de cerca la pasión de Jesús, fue testigo ocular de su resurrección, de la resurrección de Jesús, y antes había sido objeto de un milagro de Cristo, que había sido
lo de la expulsión de los 7 demonios. Fíjate que lo de la expulsión de los 7 demonios lo que nos está indicando es que, bueno, pues que se la consideraría como una pecadora que requirió un exorcismo. Pero ¿por qué esa imagen que tenemos peyorativa de una María Magdalena prostituta? Porque, de hecho, así ha llegado un poco a nuestros días, ¿no? A pesar de que ahora se ha intentado reivindicar un poco la imagen de que no era prostituta, sino todo lo contrario, que era una seguidora, y no solo una seguidora cualquiera, sino la seguidora discípula predilecta de Jesús, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante eso dejarlo claro para desmitificar un poco el porqué o dónde nace la leyenda de que Magdalena era prostituta. Y realmente nace de la superposición de otras figuras del Evangelio. Ante todo, de una pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Es un pasaje que refiere San Lucas en el capítulo 7, y se refiere a ella como una pecadora pública, que entra en la casa de un fariseo. En ese momento Jesús era un invitado de este fariseo, y sin decir nada unge los pies del huésped, que es Cristo, con aceite perfumado, y le besa. Y al final Jesús es cuando la despide, asegurándola que sus pecados han sido perdonados. Bueno, pues fíjate que de inmediato, tras este episodio, el evangelista Lucas recuerda cómo algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, entre los que cita María de Magdala, seguían a Jesús a todas partes. En fin, esta coincidencia, esta especie de sincronicidad que se da en el relato de Lucas, es lo que contribuyó a que se formara esa convicción de que María Magdalena y la pecadora fueran la misma persona. También se llegó a decir que era una de las hermanas de Lázaro. Exactamente. ¿No? Además, que esa sería la tercera persona en cuestión. Además, se la suele identificar con María de Betania, la hermana de Marta y la de Lázaro. Que eran, como sabes, pues muy amigos de Cristo. A esta mujer se la describe el Evangelio de San Juan, lanzándose también a los pies de Cristo. Estamos hablando del momento en que ella está llorando la muerte de su hermano y antes de que fuera resucitado por Jesús. Bueno, pues en ese momento se lanza hacia Cristo para ungirle los pies con perfume de nardo puro, así dice San Juan, y luego la seca también con sus cabellos. Bueno, todo esto es lo que ha hecho que se identifique a María de Magdala, con la de Betania y con la ex prostituta. Es decir, estaríamos hablando de las 3 Marías, una identidad común, avalada entre otros por el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI. Y a partir de ahí viene la confusión. Es decir, de ahí viene que se la considere como la hermana de Lázaro, o sea, María de Betania, y que además se la considere prostituta. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, porque datos históricos no hay para avalar esta teoría. Hombre, dentro de las 3 Marías, como así se ha dado a llamar a esta teoría, lógicamente tendría más parentesco, podría identificarse más con María de Betania que no con la prostituta en sí, salvo que consideramos que expulsar 7 demonios es una prostituta, lo cual no tiene nada que ver con esto. Y de ahí viene toda esa confusión, y a partir de ahí yo creo que es bueno ya desligar eso para hablar de la otra María Magdalena, la María Magdalena más esotérica. Sí, una vez que se produce este milagro, la expulsión de los 7 demonios, María Magdalena sigue a Jesucristo pues como una más de sus discípulos, y bueno, pues muchos apóstoles se muestran un poco disconformes con este seguimiento, porque parece que Jesús pues vuelca sobre ella toda su atención. Claro, ¿no? Lo que pasa que es hasta darse besos en la boca y todo. Sí, pero de ahí viene la confusión, y esa es una de las grandes confusiones enormemente manipuladas que desde luego el libro de Dan Brown con su gigantesca venta ha convertido ya en una leyenda urbana indestructible, como hablábamos el otro día del caso del Priorato de Sion, del cual yo ya es que me rindo, sinceramente. Ya me he rendido directamente. Estas cosas que no superan, ¿verdad? Yo el Priorato de Sion ya me supera, o sea, ya es que me niego a comentarlo porque me rindo. Pues esto es igual, bueno, o sea, por jorobar voy a dar una versión contraria. A ver. La cita de Dan Brown, literal, la voy a leer literalmente, dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. Bueno, luego continúa. Esto está sacado de la sentencia 55 del Evangelio de Felipe y es bien conocido. El problema es que aunque el hiperespecialista en la novela hable de maravillosas tradiciones del arameo, en realidad el Evangelio de Felipe está escrito en griego. Entonces, si alguien va a la fuente griega originaria, verá que la palabra que utiliza para referirse a la compañera es koinonos, que, bueno, pues yo he estado buscando, he visto muchas traducciones, compañero, compañera, partícipe, es lo máximo. Desde luego no hay ni una sola reconocida por ningún especialista en cristianismo antiguo que diga que esa palabra de ese fragmento puede ser traducido como esposa, por poner un ejemplo. Entonces, a partir de esas confusiones, por ejemplo, es cierto que existía dentro del gnosticismo valentiniano una forma de agradecer a todos los seguidores, pero no solamente del cristianismo antiguo, sino una serie de relaciones que existían entre personas dentro de los cultos de la época, que consistían en el beso, una especie de beso ritual que tenía varias formas y que significaba una forma de agradecimiento por parte del maestro espiritual o cualquier otro tipo de maestro, a sus discípulos, sin que ello significara
obviamente que si Cristo o Jesús besaba a uno de los discípulos, por esa razón fuera a ser homosexual. Pues es exactamente igual. Es decir, por esa razón no tenía necesariamente que ser María Magdalena su amante o su esposa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que es imposible? No, no lo es. ¿Quiere decir con esto que tenemos alguna prueba de que lo fuera? No, tampoco, ninguna. No. Es decir, es una elucubración de una serie de investigadores que luego aprovechó Dan Brown para hacer una novela. Pero estamos de nuevo en lo mismo. Es decir, realmente todas las pruebas, podía aburrirme, incluso mi querido amigo Josep Guijarro escribió un artículo que, bueno, si cojo lo podía subrayar y diciendo, pero bueno, pues dice eso porque quiere, pero puede decir justamente exactamente lo contrario. Es decir, no tenemos pruebas reales. Pero sobre esas pruebas reales se ha escrito tanta literatura ya, sí, elucubración, que como nadie va ya al origen, sino que todo el mundo va a la literatura escrita, sí, nos hemos construido una situación en la cual ya prácticamente es imposible desmontar la leyenda, porque no es otra cosa de que había algo más que meramente la relación maestro-discípulo entre Jesús y María Magdalena. Llegamos al capítulo bodas de Cana. Aquí tenemos a la Virgen María pues mostrando un celo de primera magnitud para que todo saliera muy bien, ¿verdad? Para la organización del festejo, y eso pues ha hecho eso, que la gente lo cubre. Pero claro, bueno, si realmente esta mujer estaba tan dedicada a que esta boda saliese bien, ¿acaso no sería su hijo el protagonista en compañía de María Magdalena? Claro, exacto. Como hay una boda en los evangelios canónicos, pues en fin, había que utilizar la figura de Jesús y en este caso la de María Magdalena para hacerles partícipes y protagonistas, ¿no? Porque fíjate que en ningún momento se deduce que ellos sean los protagonistas, sino todo lo contrario, que Jesús es un huésped, ¿verdad? Una boda de postín donde había vino y buen vino, y en fin, al final tiene que hacer ese milagro pues para que los invitados pues no queden decepcionados. Pero de eso a suponer que las bodas de Caná, durante las cuales es verdad que Jesús hizo su primer milagro, son las bodas de Jesús con María Magdalena, pues en fin, eso es mucho suponer. Pero bueno, hay autores que ya no solo en el caso de Dan Brown, en el caso del Enigma Sagrado, que de ahí viene un poco pues todo este tipo de ascuas, ¿no?, que ha generado toda esta hoguera, toda esta parafernalia, sino que luego otros autores como Margaret Starbeer, que escribió un libro que se llama María Magdalena, esposa de Jesús, que como ves es un título ya bastante significativo, es un libro que ella escribió en el año 1993 a raíz de leer El Enigma Sagrado, que es una obra que se publica en su país de origen en el año 1985. Entonces, esta mujer, Margaret Starbeer, está considerada como teóloga, a pesar de que no tiene estudios teológicos, ella intenta desmontar la obra del Enigma Sagrado y luego se da cuenta, según confiesa ella en esta obra que publicó Martínez Roca en su momento, pues que no, que tenían razón. Y claro, uno de los puntales en los que se apoya su teoría es en estas bodas de Caná. Y ella dice, o establece, ¿no?, a base de todas las leyendas, pero que considera que en la Edad Media es donde hay que rescatar un poco todos estos pocos datos históricos, ella dice que Jesús lo que hace es, como descendiente de David, se une con una hija de la tribu de Benjamín, porque de esta forma se legitimiza un poco la estirpe davídica. Y a partir de ahí, pues ella también defiende que el grial es la sangre real y por lo tanto pues todos los derroteros. Pero como vemos es una hipótesis totalmente cogida por los pelos, porque no se deduce para nada de los evangelios canónicos y menos de los apócrifos, porque tampoco en los apócrifos existe nada parecido, y fíjate que hay incluso un evangelio de María Magdalena que tiene ese nombre. Sí, también se nos ha trasladado un presunto enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena. ¿Qué decir tú de esto? Sí, no, pero el enfrentamiento viene del Evangelio de Felipe. Ahí es donde... de nuevo Felipe otra vez. Claro, exactamente. Hay que tomar un poco esa referencia del Evangelio de Felipe. ¿Y qué hay de cierto en esto? Pues poco más, salvo lo que consideremos como auténtico el Evangelio de Felipe, ¿no? Un evangelio gnóstico. Es verdad que es un evangelio bastante antiguo, porque está considerado que posiblemente esté escrito en el siglo I, o en el siglo I, siglo II, y que, bueno, pues de alguna forma está relatando acontecimientos muy cercanos a la vida de Jesús. Pero fíjate, en este evangelio, que yo creo que es un poco pues el que marca todas las teorías conspiranoicas que hay alrededor de la figura de María Magdalena, comenta que hay 3 mujeres que caminaban siempre con el Señor. Habla de María su madre, su hermana y Magdalena, que era llamada su compañera. Y fíjate que es un pasaje, además, en este pasaje que acabo de comentar, que cuestiona varios dogmas de la Iglesia Católica. Primero, que Jesús tenía hermanas, porque está hablando de una hermana que iba con él, y que tenía una compañera sentimental. Bueno, pues esta compañera sentimental, según sigue hablando el Evangelio de Felipe, que también está un poco en correspondencia con el Evangelio de María Magdalena. No olvidemos que también es un apócrifo escrito en copto y que se encontró en el siglo XIX, ¿no? Bueno, pues ahí dice en este Evangelio de María Magdalena que el Señor amaba más a esta mujer que al resto de las mujeres. Y eso es lo que parece que crea cierta polémica
con Pedro, que por entonces pues se consideraba como uno de los líderes naturales, ¿no?, de esa incipiente Iglesia Católica cuando Jesús desapareciera, pues bueno, él parece que tenía ese predominio. Y entonces le sentaba muy mal, según ya digo, intercalando un poco pasajes de estos dos evangelios, le sentaba muy mal que María Magdalena tuviera una especie de predilección y además que conociera palabras y mensajes que no se conocían habitualmente o que no conocían por lo menos sus discípulos, sus apóstoles. Y entonces en el Evangelio de María Magdalena se dice textualmente, palabras atribuidas a Pedro: dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú sabes, pero nosotros no. Esto lo dice Pedro a María Magdalena, que no estaba muy de acuerdo con la importancia que tenía María de Magdala como apóstol femenina. O sea, que Pedro le demanda una presunta información de primera mano, ¿no? Exactamente, porque él cree que ella tiene información que se está callando, que no la está revelando. Y fíjate que en un pasaje posterior dice lo siguiente: ¿debemos volvernos y escucharla a ella? ¿La prefirió sobre nosotros? Es decir, son preguntas que hace un poco a la concurrencia, como cuestionando un poco el liderazgo femenino que tenía esta mujer. Lo que pasa, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Muchas veces es bastante frecuente oír decir que cuando la Iglesia hace en el siglo IV la separación de los evangelios oficiales, de los canónicos, de los apócrifos, que lo hace pura y simplemente para proteger. Bueno, hay dos teorías. La que dice que lo hace para proteger la imagen más divina de Jesús frente a los que le sitúan como alguien más humano, sí. Y la otra versión, que lo dice que simplemente lo que hace es continuar la tradición de los evangelios que había sido transmitida mediante la tradición apostólica. Todo da a indicar que esa es la razón. Es decir, pura y simplemente, dentro de las luchas de poder que ya existían entre los primeros grupos de la Iglesia, lo que se decidió era por optar por la tradición apostólica, frente a la cual existían, digamos, versiones que cuestionaban elementos principales, sobre todo, parece muy claramente dirigido contra lo que es la raíz de la Iglesia cristiana, tal y como la conocemos, el comentario que acaba de hacer Jesús del Evangelio de Felipe, porque al que se cuestiona es al que verdaderamente crea la Iglesia, que es a Pedro. Y recordad que Jesús no crea una iglesia en sí mismo, o sea, viene después. Bueno, si de verdad el Evangelio de Felipe es de los más antiguos y todo da a indicar que parece que está escrito en el siglo I, o por lo menos arranca de textos del siglo I, esto podría tener cierta lógica. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos ni idea. Que en realidad lo que sabemos es que hubo pues enormes cantidades de versiones diferentes de los seguidores de la primera religión cristiana en los siglos I y II, que han evolucionado de manera separada, porque una parte de la tradición apostólica formal fue la que luego se ha convertido en los evangelios que nosotros conocemos como los oficiales de la Iglesia, y otra parte fue apartada por razones que realmente desconocemos, porque en el fondo las desconocemos, digan lo que diga cualquiera, por o no ser parte de la tradición apostólica o por el contener elementos que en aquel entonces no le resultaban agradables, por la razón que fuera, a la Iglesia oficial. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que lo que se ha hecho fundamentalmente es una interpretación interesada y sesgada, que es lo que en el fondo es el enigma sagrado, que sin embargo añade una historia muy bonita. Entonces pasa como el proyecto de Sion. Es decir, el éxito del enigma sagrado y de todos los que le han copiado, que es algo ya absolutamente exagerado, porque bueno, yo creo que es el libro que más ha influido en libros de este tipo de la historia. Sí. Es decir, lo increíble del enigma sagrado es que ha sido copiado no por cualquiera, sino por libros luego de gran trascendencia. Eso es lo que le convierte en un libro fantástico. Y es que los que se han inspirado en él han hecho luego libros de gran éxito, que a su vez han sido muy seguidos y muy leídos y muy copiados para futuras interpretaciones, que en realidad se basan en elementos que no están probados. Bueno, pues sigamos un poco en esta historia fabulada, o en esta historia que se presume por parte de algunos actores. Bueno, pues Jesús sobrevive a la cruz. Coge a su compañera favorita, María Magdalena, y emigran juntos al sur de las Galias, donde fundan una familia, donde nace una niña. Bueno, pues esto es lo pero esta teoría no es necesario que sobreviva Jesús. Es decir, hay dos vertientes. Una es la que tú acabas de decir y la otra es que Jesús muere en la cruz, pero ella María Magdalena queda embarazada, ya estaba embarazada, y entonces es cuando se va, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad. Toda la polémica, toda la historia fascinante de María Magdalena surge con su final. Porque hasta ese momento, los datos históricos que tenemos, pues bueno, no son demasiado esperanzadores. En fin, estamos hablando de una mujer más o menos conocida, como muy querida o no muy querida por el resto de los apóstoles, pero que en definitiva no tiene demasiada trascendencia hasta que muere Jesús y surge toda esa historia que queda
como muy alimentada por algunas leyendas, algunos relatos de la Edad Media. Entonces, respecto al final de María Magdalena, es importante. Tenemos lo que es la tradición oriental, donde dice que María Magdalena, después de la ascensión de Jesús, acompañó a Juan a Éfeso y desde allí su cuerpo terminaría en Constantinopla, y punto. Uh-huh. La otra, que es la versión de los occidentales, ¿no?, de la Iglesia occidental, dice que María Magdalena lo que hace es que navega en una barca desde Palestina hasta la costa de Marsella, junto a Lázaro, su hermana Marta, otras Marías evangélicas y su sierva Sara. Bueno, allí hizo una serie de prodigios, evangelizó parte de Provenza. De hecho, en casi todo Provenza hay muchísimas capillas, muchísimas fuentes, muchísimos manantiales que ostentan su nombre. Y los hay. Claro. Sí. Y, de hecho, se venera su presunta cueva en una localidad llamada Sembom, que significa literalmente Santo Bálsamo, porque piensan que allí estuvo los últimos años en María Magdalena como una eremita. Y después está la versión griálica o herética, podríamos decir, que es la existencia de un linaje sagrado de herederos directos de Jesús en María Magdalena, que habría oído, o sea, ya digo, aquí estarían las dos versiones, o bien que sobrevivió a la cruz y bueno, y él salió vivito y coleando. Lo que pasa es que ahí estaríamos más en la línea de Cachemira, no tanto la del sur de Francia, y la otra es que sí, que muere Jesús en la cruz, pero María Magdalena ya estaba embarazada y se va con una serie de personas, pues primero, en un primer momento, dicen que a Alejandría, y luego se iría al sur de Francia. Y allí es donde tendría a una hija, que se llamaría Sara, qué curioso, y surgiría toda esa historia del Santo Grial, pero como sangre real, es decir, como la portadora del sangral de su esposo crucificado, y por lo tanto dando origen a todo un linaje que empezaría con los merovingios, seguiría con templarios hasta llegar a plantar y bueno, y toda la historia del periodo de adhesión que ya sí que es cierto que, y eso es verdad, que durante los siglos de XII y XIII, principalmente a partir del siglo XII, entre determinados grupos religiosos cristianos interesaba, bueno, pues tal vez porque quedaran residuos de algún tipo de paganismo ancestral, el rehabilitar o reforzar los antiguos centros de culto de la diosa madre, de la diosa tierra. Sí. Entonces, la figura de la Magdalena asociada a la posible diosa ancestral, pues bueno, venía bien de alguna forma para, bueno, pues para apuntalar o fortalecer creencias que probablemente existían desde antiguo en las regiones de Europa Occidental. Sí, pero no para la ortodoxia, ¿verdad? Claro, pero quizás por ahí viene también luego la existencia de las leyendas estas que se engrandecieron y se asentaron de una manera tan firme de que de verdad existía una sangre divina dentro de algunos grupos de familias del suroeste francés. Es decir, en el siglo XIV... Que eso finalmente derivaría a todas las casas reales europeas. Claro, no, más o menos, vamos a ver, todas las casas reales europeas, eso sería para un monográfico, son los orígenes míticos. Toda clase europea gobernante en la Edad Media, pero todas, de alguna manera buscan o intentan darse un origen mítico. Ese origen no tiene por qué ser necesariamente la divinidad a través del poder de Dios como tal, sino que a veces ostenta formas realmente pintorescas. Es decir, Jesús hizo un trabajo excelente de investigación sobre un trabajo anterior de Ramón Violán acerca de las familias españolas que aseguran tener descendencia no humana dentro de sus ancestros. Bueno, pues eso es cierto, eso ocurre en toda Europa Occidental exactamente igual. Y es verdad. Habsburgo, Borbones, sí, todos tienen un origen mítico que puede ser desde un rey legendario, desde el propio Dios hasta, ¿por qué no? Hasta eso, hasta un hada o una sirena. En el epicentro de la fe cristiana... Pero entre los cristianos, ¿qué más fuerte que el poder asegurar o justificar que en alguno de los entornos familiares de las grandes familias poderosas existiera una rama que les condujera directamente a Jesús? Pues bueno, maravilloso. Por muy herético que fuera, sin embargo, eso era muy interesante. Lo que pasa es que la curia... Y fue muy apoyado, además, por algunos grupos muy conocidos, principalmente en Languedoc y la Provenza a partir del siglo XIII. Sí. Porque de ahí nacen luego estas leyendas, que ellos reforzaron todo lo que pudieron, como un intento no solo de oponerse al papado, sino incluso de oponerse a las pretensiones de los nobles del norte francés. Eso es mucho cierto. Exactamente, porque la curia católica, Jesús no podía consentir bajo ningún concepto que una presunta genética una presunta genética que quedase en la tierra, ¿no? Es decir, pero bueno, esto es como negar la divinidad, ¿no? Claro, de Jesús. Es que estamos atentando contra muchos dogmas, por eso es un poco la teoría herética que fue muy perseguida por la Iglesia de Roma a lo largo de la Edad Media, porque no interesaba. Por eso se hizo tanto hincapié en presentarla como una prostituta.
Es decir, porque en la Edad Media, o sea, ahora es muy conocido a partir del siglo XX, con todas estas obras que estamos citando, pero es que en la Edad Media sí se tenía una conciencia clara de que había algún linaje perdido por ahí que venía directamente de Jesús. Entonces no interesaba que esto se creyera porque atentaba contra los principios más básicos. Vamos, un arriano del siglo V no tendría ningún problema en aceptar esta historia. Pero... No, en absoluto. Por eso duraron tan poco. Claro. Por eso ya al final se convirtió también en herejía, y es lo que los arrianos tenían una concepción del cristianismo pues bastante clara, ¿no? Y además bastante coherente. Pero efectivamente, entonces se hizo todo lo posible para intentar combatir por parte de la jerarquía de la Iglesia pues esto que era una especie de herejía incesante, ¿no? Que se iba repitiendo siglo tras siglo, a pesar de que esta herejía de Marras, que es la que acabamos de citar, ha sobrevivido a nuestros días, con distintas variantes, ¿no? Con distintas genealogías y con datos un cátaro, ¿qué tal vería esta historia? Hombre, un cátaro, lo que pasa es que estaba más de acuerdo los cátaros con San Juan, es decir, ya sabes que ellos llevaban, yo creo que lo de María Magdalena en principio ni les iba ni les venía. Ni fu ni fa, ¿no? Ni fu ni fa, sí, claro. Porque ellos tenían un método de vida pues muy estricto, muy cátaro, muy puro. Pero como se les pone siempre como también protectores del asunto... Claro, lo que pasa es que los cátaros siempre se les ha hecho como preservadores de un cierto secreto, igual que los templarios. Y claro, en ese secreto tiene que ver el grial. En el momento que el grial se identifica con el vientre materno de María Magdalena, claro, automáticamente se dice que los cátaros estaban sobre el secreto y por lo tanto conocían toda esta genealogía. Sí, es una traslación de la idea. Jesús lo ha explicado muy bien, porque por ejemplo, entre los bogomiles, que es donde está el origen del catarismo moderno, no existe. ¿Por qué? Bueno, primero, entre otras cosas, no se sabe bien porque se convirtió masivamente al Islam a partir del siglo XIV, cuando los turcos ocupan Bosnia. Pero es que Sin embargo, lo que sí es verdad... Yo no sé qué tiene que ver un merovingio con un cátaro, la verdad. Nada. Eso es un invento de las familias poderosas del Languedoc porque les interesaba. Pero ni siquiera estaba demostrado que lo pudieran probar como tal, que lo crearan o lo reconstruyeran en el siglo XIII, sino que parece que es bastante más reciente. En cualquier caso, las construcciones... que se podían hacer de genealogía en el siglo XII-XIII son tan falsas como que los señores de Vizcaya descienden de un hada. O sea, es exactamente igual que lo decía, por cierto. Entonces es un disparate como una catedral. Sí. Sin embargo, lo que sí es verdad es que tenía una enorme fuerza evocadora que ya se empieza a recoger, por cierto. No es cierto que esto haya surgido en el siglo XX. Esto ya en el siglo XIX era muy conocido. Lo que ocurre que es que, claro, es a raíz de los grandes libros, de estos grandes libros que se publican a partir de los años 70, cuando viene la explosión. Porque yo sigo diciendo que el éxito del Enigma Sagrado no es tanto que es un libro entretenidísimo, que además cuenta una historia muy bonita, sino que ha sido copiado por libros de gran éxito, o ha sido la fuente de inspiración más que copiado, que me parece más correcto. Pues ya ves, y eso es lo que le ha dado esta fuerza. Una historia que hemos podido resumir en esta media hora que llevamos de monográfico, pero que, como bien dice Carlos, como también nos cuenta Jesús, pues ha dado para decenas de títulos, todos muy vendidos, muy solicitados en las librerías, en las bibliotecas, y lo que nos queda, y lo que nos queda. Y lo que nos queda, sí, porque son de estas leyendas que crean como indestructible, mucha fascinación entre los autores. Entonces nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es muy atractiva y como siempre va a haber autores que van a incluir elementos y datos poco a poco, y si no se los inventan, pues claro, sí, de alguna forma siempre sobrevivirá, siempre. María Magdalena, una de las biografías más breves de la historia, y que sin embargo, ancha es Castilla, como lo que ha dado de sí. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma para ti esta impedimenta cátara, con la cruz amarilla en el pecho. Sí, bueno, empezaré haciendo la endura. Me quedan pocos días. Te queda ya poco. Sí. Para ti, Carlos, te voy a dar, pues... bueno, te voy a poner de merovingio. Fíjate, te voy a dar aquí una estampita de Clodoveo, qué